Buenas tardes, jóvenes. Estamos en una nueva clase de historia, día 25 de marzo del año 2020, ¿ya? Lo de hoy son los regímenes totalitarios, pero principalmente el fascismo italiano de Mussolini. Eso va a ser lo de hoy día, lo que vamos a trabajar. Clase anterior. Fueron las consecuencias de la depresión de 1929, las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, como el surgimiento de la idea impulsada por el presidente Roosevelt con las ideas de Keynes, las consecuencias económicas principalmente, la crisis financiera mundial, la quiebra de bancos, industrias, empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas consecuencias que trabajamos en la clase anterior que fueron importantes y que impulsaron los regímenes totalitarios, ¿ya? Objetivo de la clase, entonces, conocer las características de estos regímenes totalitarios, ¿ya? De los tres, que son Hitler, Mussolini y Stalin, Alemania, Italia y la URSS, y trabajar el fascismo italiano, ¿ya? Primero, todas estas características que vamos a trabajar las comparten los tres sistemas y lo de hoy es el fascismo italiano. Ya la siguiente clase vamos a trabajar el nazismo alemán y después el estalinismo soviético. Acá una pequeña imagen, una caricatura del Duce, como se le decía, y el Führer, Mussolini, Hitler, y la importancia de estas dos figuras en la historia del siglo XX y en la historia de la humanidad también. Ustedes saben que colocaron el mundo en jaque, todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a trabajar, la cantidad de muertes, el tema del Holocausto, las policías secretas, la Gestapo, la SS, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Cómo surgen los totalitarismos? ¿Ya? Tienen un punto de inicio. Lo primero, había una democracia liberal, económica, ¿cierto? De Estados Unidos como eje del mundo. Y esta democracia que ustedes conocían en esa época, que era bastante liberal, la economía abierta, poca participación del Estado, después de la crisis de 1929, lentamente empieza a perder un prestigio importantísimo por problemas económicos, crisis financiera, problemas políticos, porque la gente se empezó a dar cuenta que a lo mejor esta democracia de tipo liberal no los beneficiaba mucho, problemas sociales porque se daban cuenta que el índice de pobreza, de cesantía, de la mortalidad eran altísimos. Por ende, lentamente esta democracia fue perdiendo su prestigio que había tenido durante el siglo XIX y parte del XX. Las causas de la crisis democrática y que llevaron al ascenso a los totalitarismos fueron causas de que esto fuera en bajada y que esto fuera subiendo. Primero ya lo trabajamos, los efectos de la Gran Depresión que ustedes ya conocen. Tienen que pensar en las consecuencias de la depresión de 1929 y decir, oye, ¿verdad? Pues esto potenció que la política cambiara, que la cultura cambiara y que también la sociedad tuviera un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento importante. Entonces, esta Gran Depresión generó una gran inestabilidad en los países europeos que en su mayoría tenían un modelo democrático, obvio. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos de los países europeos optaron por el modelo democrático liberal que había tenido Estados Unidos porque Estados Unidos era el centro de atención de todo el mundo y Estados Unidos regía el mundo económicamente. Ustedes saben que los países van a seguir a la potencia mundial, a la más importante. Claro ejemplo es Chile. Pueden colocar a Chile como ejemplo. Después de estos efectos que ustedes ya conocen, que son muchos y no los voy a volver a repetir, viene el tema de la polarización política que siempre se vive en coyunturas, en procesos históricos y procesos políticos, ¿ya? Claro ejemplo, Chile en 1970, 73 con Allende y Pinochet, después la campaña del sí y el no, ahora apruebo o rechazo. Se han dado cuenta que la sociedad está dividida y eso igual aumenta el odio, el rencor entre hermanos, entre ciudadanos, ¿ya? En esta época lentamente se fue polarizando dos sectores, trabajadores
activistas e intelectuales que le echaban la culpa al capitalismo estadounidense, decían ellos tienen la culpa de todo lo que está pasando, no supieron aprovechar sus oportunidades, se aprovecharon de nosotros, de nuestra economía, y buscaban otro ideal, todo lo contrario del capitalismo, buscaban el socialismo, ¿cierto? Decían, no sirve el capitalismo, tenemos que buscar el socialismo como medida para poder sacar a la economía adelante, o sea, el socialismo, el tema de la idea estatal, importantísimo. Mientras que otros sectores defendían el lado de la derecha, del capitalismo, decían, no, que vamos a salir adelante, y se pueden dar cuenta que existe una lucha, una pugna entre la sociedad, que también impulsó y promovió el ideal totalitarista, fascista, en el caso de Mussolini y Hitler. Los antecedentes del surgimiento de movimientos fascistas deben entenderse ante el contexto de, ¿ya? Para entender cómo surgen estos movimientos fascistas que llevan a los totalitarismos, hay que entenderlo primero. Había un descontento social ante los resultados de la Primera Guerra Mundial, bastión de lucha de Hitler cuando asume en 1933, se dice, el Tratado de Versalles, que nos impusieron las potencias ganadoras, es un tratado que nos afecta a toda la economía alemana y desprestigia a nuestro país, ¿ya? Eso es un claro ejemplo. Las potencias que habían perdido, obvio, quedaron en un hoyo, en una crisis muy importante, tenían que pagar los intereses a Estados Unidos, dependían de Estados Unidos y dependían de las potencias triunfadoras como Francia e Inglaterra. Por ende había un descontento social porque eran los mayores perjudicados. Y en gran medida los perjudicados de la crisis de 1929, sí, fue Estados Unidos. Pero, yo lo dije, un año después, 2 años después, la crisis llega a Europa, en 1931. Y esas personas que ya estaban volviendo recién y se estaban estabilizando para salir de todo lo que había pasado con el conflicto bélico en 1914 y en 1918, lentamente van en decaída nuevamente. Por ende, las sociedades europeas estaban hartas de los conflictos bélicos y estaban muy molestas por lo que estaba pasando socialmente. También había un rechazo al comunismo y a la economía socialista, ¿cierto? Implementado por Estados Unidos en Europa, donde ustedes saben que el mundo estaba un poquito dividido en dos ya, pero principalmente se potencia esta división después de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Pero había un rechazo a los ideales del comunismo y a la economía socialista por una parte de la población. Otra parte apoyaba esto y decían que era el nuevo sistema político y económico que tenía que preponderar en Europa. El rechazo al liberalismo y a la democracia, esto es principalmente rechazar a Estados Unidos, liberalismo, democracia, ideal estadounidense del siglo XIX y del siglo XX. Y también puede ser considerado en el ámbito del populismo lo que trabajamos, ¿cierto? Estar orientada a políticas para los sectores populares, ser carismático, tener un discurso, una oratoria bastante populista. Surgen también la reivindicación de nacionalismos o características propias de la nación, ¿cierto? Saben que ya había existido el nacionalismo en la Primera Guerra Mundial, mi patria es mejor que la tuya, el claro ejemplo es la lucha de Alemania con Inglaterra o Alemania o Francia, y algunos ejemplos de que lentamente empieza a surgir como descontento social y como ideal político el tema del nacionalismo, ¿ya? Primero, en Italia, la historia asociada al pasado imperio romano, bastión de lucha de Mussolini, que decía que él iba a recuperar la grandeza del imperio romano, que ustedes saben la magnitud del imperio romano, bien imagen después del imperio romano, ¿ya? En Alemania, el ideal racial germano, ¿cierto? También lucha importante y eje fundamental del ideal de Hitler, donde dice la superioridad racial de los alemanes en desmedro de los judíos, ¿cierto? Y en España el tema de la religión católica que ha sido muy importante en la historia española y también en la historia chilena. Y acá les coloqué un ejemplo de la grandeza del Imperio Romano. ¿Ustedes se acuerdan de la magnitud, cómo se extendía Roma? Casi toda Europa, parte de Asia, también parte de África importante. Aquí, esto, claro ejemplo, podría ser Argelia actualmente.
para que vean cómo este sentimiento nacionalista vuelve a surgir, vuelve a nacer. Y les hago una pregunta para que se respondan en su mente. ¿Actualmente existen mandatarios nacionalistas? Pueden pensar acá en América Latina o también en Europa Occidental. Son dos ejemplos que pueden buscar y pensar en sus mentes si existe algún líder político nacionalista extremos, que mi país es mejor que el tuyo. Un ejemplo muy cotidiano y burdo. El recurso 28 de la página 38, si ustedes no tienen el libro físico, lo pueden encontrar en PDF y está en línea y ustedes lo saben, pueden buscar en este recurso de la página 38 que acá estos autores como Norberto Bobbio, mexicano, Nicolás Mateucci y Franco Pasquino, dan a entender cómo era el ideal o el pensamiento totalitarista. Leo. Y acompáñenme. Los elementos constitutivos de los totalitarismos son la ideología, importante, el partido único, el dictador, el terror, que lo voy a explicar como característica de los totalitarismos. La ideología totalitaria es la crítica radical a la situación existente y una guía para su transformación también radical y orientan su acción hacia un objetivo sustancial, la supremacía de raza elegida a la sociedad comunista. El partido único, animado por la ideología, se opone y se sobrepone a la organización del Estado, trastornando la autoridad y el comportamiento regular. Politiza a todos los grupos y a las diversas actividades sociales. El dictador totalitario ejerce un poder absoluto sobre la organización del régimen, lo que hizo Stalin, Mussolini y Hitler, haciendo fluctuar a su gusto las jerarquías. Sobre la ideología, de cuya interpretación y aplicación el dictador es el depositario exclusivo, líder de todo. El terror totalitario inhibe toda oposición y aún las críticas más débiles y genera coercitivamente la adhesión y el apoyo activo de las masas al régimen y al jefe personal. Los factores que hicieron posible el totalitarismo son la formación de la sociedad industrial de masas, la persistencia de un ámbito mundial dividido y el desarrollo de la tecnología moderna, un ámbito internacional inseguro por la crisis y amenazador permite y favorece la penetración y movilización total del cuerpo social. Por otro lado, está el impacto del desarrollo tecnológico sobre los instrumentos de violencia. Los medios de comunicación, las técnicas organizativas y la de la supervisión permiten un grado máximo de control, sin precedentes en la historia. En síntesis, el concepto de totalitarismo designa a un modo extremo de hacer política más que a cierta organización institucional. Este modo extremo de hacer política que penetra y moviliza a toda la sociedad, destruyendo su autonomía. ¿Ya? Acá dan a entender un poco el pensamiento y lo que llevó y lo que potenció el ideal totalitario, como el partido único o el dictador, el que controla toda una nación. Y ahí ustedes pueden colocar en su cuaderno un par de ideas en relación a lo del texto. ¿Ya? Sería importante. Ya. Ahora importante, y el texto que estaba anteriormente era un pequeño spoiler. Perdón si no se me escucha muy bien, estoy un poquito resfriado común, no se preocupen. ¿Ya? Primero, los totalitarismos son regímenes dictatoriales, ¿cierto? Una persona, un líder, controla toda la sociedad, tiene el control del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ya? Como la dictadura de Pinochet, pueden pensar en eso. Ámbito chileno. Un totalitarismo también quiere controlar todos los aspectos de un Estado y la vida de sus habitantes, ¿ya? Se preocupa de la educación, importante, la educación de estos gobiernos o sistemas totalitarios estaba orientado a poder controlar a la sociedad, la cultura también, la política y el rol social. Por ende, controla toda la sociedad. Piensen ustedes si actualmente viviéramos en una dictadura o en un sistema totalitario que es mucho más extremo, no podrían hacer muchas cosas que hacen actualmente, no sé, manifestarse o tener alguna postura política diferente, porque estás en contra del dictador y estás en contra del sistema totalitario.
el poder se concentra en solamente una persona o en un partido político. En este caso, tanto Mussolini como Hitler, pero principalmente Mussolini, perdón, era una persona, Benito Mussolini, el líder, y estaba guiado por el partido fascista, ¿cierto? La vida privada y relaciones sociales estaban controladas por el gobierno, vigilando la prensa, la cultura y educación. Controlaban todo, todo lo que se iba a ver en la prensa escrita, en la radio, en el cine, en el teatro, en el deporte incluso, ¿ya? Todo estaba guiado y orientado para que las personas tuvieran el mismo pensamiento. Y también una característica importante del totalitarismo es el tema del uso de la fuerza y de la violencia para reprimir a los que pensaban diferente a ti, que podían ser personas incluso del mismo partido político, y también a enemigos, que podían ser enemigos en el caso alemán como los judíos. Un ejemplo claro. Y cada totalitarismo tenía su policía. En el caso italiano son los camisas negras, ¿ya? Policía importante que perseguía y usaba la violencia contra las personas que estaban en contra del régimen de Mussolini. Entonces, el fascismo italiano. Primero, Italia estuvo en el bando ganador de la Primera Guerra Mundial, donde yo lo comenté, y si no lo comenté lo digo ahora, estuvo al comienzo un par de meses en el bando perdedor, después se cambió de bando, y fue ganadora de la Primera Guerra Mundial junto con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, ¿ya? Pero como la guerra fue en Europa y principalmente Italia está cerca de Francia, Alemania fue una zona bélica muy importante en la Primera Guerra Mundial, obtuvo muchas deudas que trascendían Italia, toda Europa estaba endeudada, tenía altos niveles de desempleo e inflación por la crisis de 1929 que afectó a toda Europa y a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? En 1919, un año después, Mussolini crea un grupo paramilitar, un grupo armado bélico, beligerante, que se llaman los fascios italianos, no fachos, ¿ya? Fascios italianos, y con la intención de poder hacer un golpe de Estado y controlar el gobierno italiano, ¿ya? En su comienzo, igual que el tema de los bolcheviques y los mencheviques en 1917, era un grupo bastante reducido, pequeño, y con el transcurso de los años lentamente fue creciendo. Y en el año 1925, después de una pugna entre Mussolini y Víctor Manuel III, que era el presidente, se podría decir, de la época en Italia, Mussolini con su grupo, con camisas negras, con su grupo paramilitar ya más crecido, más importante, cierra el Parlamento italiano, disuelve los partidos políticos y de 1925 en adelante empieza a instaurar su dictadura, su fascismo italiano. Algunas de las características del fascismo italiano de Mussolini. Primero, era una ideología antidemocrática, o sea, anti-Estados Unidos, y totalitaria, en donde se subordina la libertad individual al Estado. O sea, todas las libertades que tenían estas personas antes de Mussolini se pierden porque ahora son parte del Estado. Y ustedes saben que el Estado es el territorio, las personas, la población, las sociedades y las instituciones públicas. Por ende, tu libertad individual ya pasa a un segundo plano. Lo más importante es el Estado en conjunto. Tenía un líder todopoderoso, ¿ya? Mussolini, que era conocido como el Duce, que se le rendía culto y era sustentado por un partido único, que era el Partido Fascista, Nacional Fascista, Partido Nacional Fascista. Tenía un nacionalismo expansionista desde 1930 en adelante, 5 años después de su llegada al poder, donde lentamente Mussolini fue realizando y adquiriendo diferentes territorios, principalmente en África, para optar y volver al antiguo esplendor del Imperio Romano, ¿ya? Surge también, esto es importante y trasciende a los tres sistemas totalitarios, ¿ya?
es que tenían una política expansionista. Piensen en Alemania cuando invadió Polonia, o también como la URSS lentamente se está apropiando de los sectores como Lituania, Letonia, todos esos países que estaban ahí en el límite. Este fascismo italiano instala un concepto que se llama el corporativista, que en breves palabras el corporativista es el trabajo de sectores populares medios y sectores adinerados o sectores privilegiados, ¿ya? Es el trabajo también en conjunto de ambos sectores, pero en mayor medida del sector medio, ¿ya? Y se crean diferentes organizaciones sociales que quieren proteger y custodiar todo lo que está realizando Mussolini en Italia. La educación, guiada y orientada por el Duce, la cultura, todo lo que veía la gente en la prensa escrita, en la radio lo que escuchaba, ¿ya? Eran mensajes enviados por Mussolini y eran mensajes que defendían lo que estaba realizando en Italia. Y también lo pueden buscar, si quieren, esto también es voluntario, los grandes discursos de Mussolini en 1932-30, con repleto de gente y el culto que le realizaban, el clásico saludo que se puede parecer al saludo nazi también, ¿cierto? Pero con la mano un poco más inclinada hacia arriba, el Heil Hitler después en Alemania, cosas que para ellos eran muy cotidianos, pero son cultos al líder, a la figura de Mussolini. En el recurso 30 y 31 de la página 40, solamente esto lo voy a comentar, no lo voy a leer, ¿ya? Acá está el ideal del Partido Nacional Fascista, de lo que pensaban, de lo que debían realizar, ¿ya? En el recurso 30 para que ustedes lo puedan leer. Y acá está la imagen de Mussolini que yo expliqué, ¿ya? Duce o el conductor del pueblo, ¿no? El arco del triunfo romano, el esplendor de la antigua Roma. Por ende, acá se puede ver la importancia de Mussolini en Italia. Y acá están las mismas características que yo expliqué, ¿cierto? Ideología antidemocrática y totalitaria, nacionalismo expansionista, intervención del Estado en la economía, ya el Estado ya dejó de un rol secundario a un rol primario, se controla todas las dimensiones de la economía, y adoctrinamiento y control social con la educación y la cultura, ya que la gente, por ejemplo, si le llegaba un texto escolar de la época, venía con ideal de Mussolini, por ejemplo, no, Mussolini es lo mejor, no venían ideas de Estados Unidos, imposible, ya no venía ningún texto, o no se hablaba mucho de Estados Unidos, se hablaba de que era negativamente, que afectaba a Estados Unidos a la economía italiana y que afectaba al mundo, que era un problema que había que eliminar, en breves palabras. ¿Por qué coloco el libro acá en el PDF y me doy el tiempo? Y perdón si se demora un poco, ¿ya? Es para que también ustedes lo puedan leer. Como no estamos en el establecimiento, ustedes saben que la dinámica es leer recursos, análisis de fuente, y también quiero que ustedes lo realicen con motivación y puedan leer estas pequeñas fuentes que yo les coloco para que entiendan un poquito más, ¿ya? También les voy a enviar, lo más probable, recomendaciones de series relacionadas con esta materia, con el totalitarismo como un todo, no solamente el fascismo italiano, para que ustedes vayan viendo, si quieren, también es voluntario, este material que es bastante interesante, como la miniserie que yo también comenté el año pasado de Guerras Mundiales, ya son 6 capítulos de 46 minutos, donde comenta cómo surgen las figuras de Churchill, Roosevelt, Hitler, Mussolini, Stalin, Toho, De Gaulle en Francia, y cómo ellos surgen en la Primera Guerra Mundial y también cuentan la historia en la zona entreguerra, lo que estamos trabajando de 1919 a 1939, y cómo ellos son los responsables de llevar el mundo en guerra, a una guerra, perdón, nuevamente en 1939, pero para llegar a esa guerra hubieron muchos factores que estamos trabajando, la depresión del 29, los totalitarismos, las policías secretas, la nueva política económica y muchos factores que vamos a ir trabajando tanto con Hitler y Stalin que llevaron al mundo a un nuevo conflicto mundial. Ese es mi pequeño entonces comentario con relación a lo anterior, ¿ya? Que lo lean por favor.
Y principalmente quiero que realicen esto, ¿ya? Como pequeña actividad de la clase. Lo anterior era voluntario, lo dije, ¿ya? Siempre la actividad del final de la clase tiene que estar en su cuaderno realizada. Hasta la actividad de la clase tienen que hacerla, no es actividad extra. Y todo lo que yo di anteriormente es voluntario. Pero yo también espero que lo realicen o que tengan conciencia, por último que lean un poquito, ¿ya? Primero, redacta un párrafo en tu cuaderno imaginando que viviste en la Italia de Mussolini. Puede ser un párrafo, una carta, un comentario. Piensen cómo habrá sido vivir en la Italia de Mussolini. Pueden buscar también información complementaria. ¿Cómo se creen haber vivido en una sociedad que estaba todo controlado? Que tenías que todos los días hacerle culto al líder, escuchar sus transmisiones radiales y lo que decía era verdad. El tema de la represión social en las calles con las policías secretas, como las camisas negras. Piensen en eso. ¿Cómo habrá sido la vida? ¿Cómo habrá sido la persona de su edad, 15, 16 años, en la Italia en 1930? Eso, un párrafo, una carta si quieren, lo pueden hacer en sus cuadernos. También es muy global, ¿ya? Esto es obligatorio, no es voluntario. Lo otro, ¿qué aspectos del fascismo se oponen a los principios liberales, como la igualdad de las personas, los derechos individuales y la separación de poderes? O sea, todo lo que dije yo hoy día, que son ideas del fascismo, ¿cuáles se oponen a las ideas liberales, a las ideas democráticas? Pueden colocar punto 1, el fascismo propone esto como la adoración al culto y democracia propone esto, ¿ya? Unas 3 como mínimo. Acá yo comenté como 6 o 7. Eso es lo de hoy día entonces. Fascismo italiano, acá tienen que leer las páginas, por favor. Algunas de las características: ideología antidemocrática, totalitaria, ¿cierto? Subordinación del Estado en todo, líder todopoderoso, donde se le rendía culto, estaba sustentado con un partido político como el Partido Nacional Fascista. Tenían también la capacidad expansionista, principalmente en África, y después se ve, voy a colocar mapas de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban las principales colonias alemanas, italianas y rusas. El sistema corporativista, donde se crean organizaciones sociales que estaban involucradas por personas de bajos recursos y también algunos empresarios, y también cómo se controló la educación, la cultura y la publicidad y los medios de comunicación, pensando que ya estamos en una cultura de masa, ¿cierto? La prensa escrita, la radio, eh, las revistas, el cine, el teatro, importante para difundir un mensaje. Y después cuando veamos en la próxima clase el tema de la Alemania nazi, cómo había Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi, estaba dedicado a hacer películas y discursos que fueran orientados para captar a la población, ¿ya? Lo que pasó acá como una pequeña reseña de lo que pasó en Italia, de qué estaba pasando en el mundo, que lo he dicho muchas veces ya, muy repetitivo, pero es necesario, de cómo Mussolini crea a los fachos italianos, que lentamente es un grupo paramilitar que va creciendo en número, y que en 1925 derrotan al presidente, el emperador Víctor Manuel III, y se instala la dictadura fascista, ¿no? Algunas de las características que comparten todos los regímenes totalitarios, los tres: uso de la fuerza, en el caso alemán la Gestapo, que voy a explicar en la siguiente clase, cómo limitaban la vida privada, solamente una persona con el poder, todos los aspectos del Estado estaban controlados por el totalitarismo y eran regímenes de una persona. El recurso 28 que yo leí, que me acompañaron con la lectura, la esplendor que quería buscar Mussolini con el Imperio Romano, algunos antecedentes del surgimiento, cómo surgió los totalitarismos y la figura de Mussolini y Hitler, ¿ya? Entonces, realizan la actividad, que es obligatoria, lo demás es todo voluntario. Les voy a enviar el link, lo voy a buscar, creo que lo tengo, de la serie Guerras Mundiales, y también hay una serie en History y en Nat Geo que cuenta el surgimiento de Mussolini y de Hitler. También hay una serie que se llama Apocalipsis y la Segunda Guerra Mundial, si también la pueden empezar a ver, ya que en 3 clases más vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial. La idea es que yo sé que están ocupados todas las asignaturas, pero si lo quieren hacer, no duden en preguntarme, yo les puedo entregar material, ¿ya? Eso fue lo de hoy día. En gran medida fueron los totalitarismos, características generales, y el fascismo italiano de Mussolini. La actividad ya la saben.
un párrafo, una cartita viviendo en Italia, en Italia, y cómo, eh, algunos aspectos del fascismo están por encima de la democracia, ¿ya? Alguna diferencia que también tienen que anotar acá, ya lo expliqué. Eso fue lo de hoy día, caballeros, señoritas, que estén muy bien. Cualquier duda, consulta, ya saben que me la pueden hacer por correo, no hay ningún problema, a cualquier hora, cualquier día. Y nos estamos viendo en una siguiente clase, que sería la clase del nazismo alemán de Hitler. Un saludo, que estén muy bien, muchas gracias.